Hola chicos, buenas noches. Vamos a hacer la clase número 3 de farmacoepidemiología. Recuerden que esta sería la última clase. Ya la siguiente haríamos una clase por Zoom, creo. Una clase de repaso de estas tres primeras clases. Sobre todo para reflejar los conceptos que por ahí no hemos interactuado mucho en los foros y en los chats. Yo sé que están en pleno desarrollo de la época de los finales, que de hecho sea de paso mañana tenemos uno, les está yendo bien, bueno, espero que sigan así. Pero bueno, para refrescarlos, para no dejar rezagada esta materia, estas tres del segundo cuatrimestre, haremos la siguiente clase, una clase de consulta, donde repasamos un poco las tres primeras clases como para prepararnos para lo que sería el primer parcial. Bien, esta clase también es un poquito más teórica de lo que venimos viendo. Vimos las buenas prácticas de fabricación, no, eso fue en Aries. Vimos los conceptos de la farmacoepidemiología y el uso racional del medicamento. Y ahora vamos a ver lo que sería una parte muy importante también para nosotros como miembros del equipo de salud, digamos, los farmacéuticos, los auxiliares y demás. Esto tiene que ver más con la guía de la buena prescripción según la Organización Mundial de la Salud. La guía de la buena prescripción tiene que ver con la prescripción del médico, la prescripción médica, digamos. Pero nosotros somos los que después, cuando el médico prescribe, nosotros interpretamos esa prescripción y tenemos que estar atentos a un montón de cosas que pasan en el acto médico entre el paciente y el médico justamente, donde tenemos que estar entrenados para detectar posibles errores o posibles distracciones o lo que puede pasar, que también el médico es humano y se puede confundir, y nosotros estamos ahí para apoyar y complementar su trabajo, digamos, en cuanto a la dispensación del medicamento. Bien, la guía de las buenas prácticas la guía de buena prescripción es una guía que desarrolló la Organización Mundial de la Salud. Esto se cumple en todo el mundo y es un criterio que tienen para prescribir un medicamento teniendo en cuenta diferentes conceptos que vamos a desarrollar en esta clase. Pero siempre vamos a hablar de lo que se llama los medicamentos P. Los medicamentos P es ese medicamento que el médico va a recetar. Medicamento P se le llama así en la guía, como que va a ser el medicamento prescripto, el medicamento que va a ser para esa persona. No importa cuál estamos hablando, sino el medicamento para la patología que el paciente refiere, el medicamento que el médico va a prescribir. Como introducción, sabemos que un médico puede atender más o menos 40 pacientes en el transcurso de un día. Esto es sumamente estadístico, pero muy amplio ese porcentaje. Puede atender uno, puede atender muchos más, si está en una guardia, lo que sea, pero más o menos en promedio es el transcurso de un día lo que atiende el médico. Muchos probablemente necesiten un tratamiento farmacológico. Si estos pacientes que concurren al médico por ahí necesitan un tratamiento farmacológico, ¿y cómo se las arregla entonces para elegir el fármaco correcto para cada paciente en un tiempo relativamente corto? Mediante el empleo de los medicamentos P, medicamentos que para él considera que es el adecuado para esa patología. Son los medicamentos P los que el médico ha seleccionado para prescribir habitualmente y con los que se ha familiarizado. Entonces se van a dar cuenta que la mayoría de los médicos tienen como un abanico dentro de todas las posibilidades, de todas las familias de medicamentos que hay, de grupos farmacológicos, y dentro de los grupos farmacológicos los determinados principios activos, y dentro de esos principios activos los laboratorios que producen un medicamento con ese principio activo. El abanico de posibilidades es infinito, digamos. Hay un montón de, a ver, por decir, un enalapril de 10 miligramos, siempre que ponemos el ejemplo de la presión, el enalapril, pero es un medicamento bastante clásico, bastante viejo, entonces debe haber 20 opciones diferentes, por tirar un número, de laboratorios que producen el enalapril en 10 miligramos y en presentaciones por 30 comprimidos. Bueno, ustedes van a ver que los médicos siempre se familiarizan con algún concepto o con algún laboratorio o porque saben que es mejor tolerado, lo que sea. Bueno, ese es el medicamento que está habituado a prescribir. Constituyen su elección preferida para determinadas indicaciones. Es decir, digamos, su elección preferida para la indicación, es decir, para bajar la fiebre, y un médico puede ser que recete ibuprofeno, otro médico puede ser que recete paracetamol, otro médico puede ser que recete dipirona o novalgina. No quiere decir que uno es mejor que el otro, ni, digamos, son criterios que él considera los mejores para elegir ese medicamento para ese paciente. El concepto de medicamento P entonces consiste en algo más que el nombre de un producto farmacológico. También incluye la forma farmacéutica, la pauta de administración y la duración del tratamiento. Eso es la prescripción completa. Siempre es el principio activo que quiere, en qué forma farmacéutica lo va a prescribir, cómo se administra, es decir, cada cuánto y durante cuántos días. Eso sería la prescripción completa.
Los medicamentos P varían de un país a otro, de un médico a otro, debido a la variación de disponibilidad y costo, listados de medicamentos esenciales, entre otros factores. Es decir, muchos medicamentos son bastante universales, hay otros que se encuentran en algunos lugares, en otros no, y bueno, eso depende de un montón del médico, de los recursos que tenga, de los listados de medicamentos esenciales, que no sé si lo vimos ya con ustedes. Bueno, cada país tiene su listado de medicamentos esenciales que considera que tiene que estar sí o sí dentro del programa médico obligatorio, dentro de su sistema de salud. Los medicamentos P entonces le evitarán repetir la búsqueda de un medicamento adecuado en la práctica diaria. Si para un paciente que tenga determinadas condiciones y una determinada patología, él no va a revisar todo el vademecum de medicamentos para prescribir un antibiótico. Va a ser más o menos, de acuerdo al análisis, bueno, si un medicamento es un microorganismo sensible a determinado antibiótico y él considera que es bien tolerado, que no es caro, que puede prescribirlo de forma cómoda, que es accesible para el paciente, que va a cumplir con su pauta de tratamiento y demás, para recetar ese antibiótico y esa marca o la que le parezca, pero ese determinado antibiótico, esa es su elección. Pero esto es particular de cada médico. Bien. En general, la lista de fármacos registrados en el país y la lista nacional de medicamentos esenciales, SILAI, contienen mucho más fármacos de lo que probablemente utilicen de manera regular. Por supuesto que la lista de fármacos registrados en el país es gigante, es imposible. La lista nacional de medicamentos esenciales, que acá la tenemos, también existe acá, de los medicamentos que se consideran esenciales, que cubriría todas las patologías, pero dentro de eso el vademecum incluye todos los laboratorios. O sea que en cada laboratorio hay drogas que tienen, como yo decía, 20 laboratorios distintos que las producen. Pero bueno, contiene muchos de los fármacos que va a utilizar de manera regular. La mayoría de los médicos usan solo entre 40 o 60 fármacos de manera habitual. Por lo tanto, es útil que haga su propia selección a partir de estas listas y que las haga de manera racional. Esto, insistimos, es propio de cada médico. No es lo mismo un medicamento P que un tratamiento P. Esto es importante. Un medicamento prescrito que un tratamiento prescrito. Un medicamento P siempre vamos a llamar así. La cuestión clave es que no todas las enfermedades necesitan un tratamiento farmacológico. No siempre que uno va al médico tiene que tomar un medicamento, ¿sí? Hay veces que los tratamientos P, no todos los tratamientos P incluyen un medicamento P. Por ejemplo, cambiar un hábito también es un tratamiento P, digamos, un tratamiento que puede prescribir el médico, y no necesariamente un cambio de hábito que puede mejorar una condición, no necesariamente es un tratamiento farmacológico, no necesita una droga, digamos. Bien, vamos a ver entonces cómo es el mecanismo, el concepto y el proceso para la selección de estos medicamentos P, sacado de la guía de la Organización Mundial de la Salud, insisto. Supongamos que ustedes son un médico graduado, recién graduado, y uno de sus primeros pacientes es un hombre de 60 años sin antecedentes patológicos, o sea, no tiene ninguna otra enfermedad. Durante el último mes hubo varios ataques de dolor precordiales, digamos dolor de pecho con ahogos, que manifestó por primera vez durante la realización de un esfuerzo físico y desapareció cuando se lo dejó de hacer. No fuma desde hace 4 años, su padre y su hermano murieron de infarto, aparte de que en ocasiones toma ácido acetilsalicílico, porque nosotros sabíamos la aspirina. En el último año no ha tomado otros medicamentos. La auscultación, es decir, escuchar con el estetoscopio, revela la presencia de un soplo sobre la arteria carótida derecha y la femoral derecha. El examen físico no revela ninguna otra alteración, la presión arterial es de 130-85, o sea, presión dentro de todo normal, el pulso es 78 regular y el peso es normal. Un paciente típico que va a la consulta de cardiología. No estamos, no quiero que ustedes, ni yo estoy en condiciones de medicar a esta patología, digamos, pero sí para que entendamos el concepto. Ese es el caso que vamos a ver después, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando elige un medicamento P son cinco pasos, digamos. Primero lo primero que hay que hacer es definir el diagnóstico, porque puede que hagamos todo lo demás muy bien, pero si le erramos en el diagnóstico, si el médico le erra en el diagnóstico, qué es lo que le está pasando al paciente, todo lo demás no tiene sentido. Una vez que define el diagnóstico y en el diagnóstico le dan la tecla, digamos, ahí tiene que especificar el objetivo terapéutico, es decir, qué es lo que quiero con la terapia farmacológica que voy a aplicar en el paciente, qué es lo que necesito. No sé, bajar la presión, normalizar su presión, normalizar los niveles de colesterol, bajar la fiebre, eliminar una bacteria, lo que sea. Ese es el objetivo terapéutico. Una vez que definió el diagnóstico y el objetivo terapéutico, tiene que hacer un inventario de los grupos de fármacos efectivos. Es decir, para esa patología, qué grupo de fármacos actuarían para cumplir este objetivo terapéutico. Si un antipirético porque necesito bajar la fiebre, un antihipertensivo porque necesito bajar la presión. Dentro de esos grupos de fármacos efectivos, hay muchos grupos de fármacos para bajar la presión, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que vimos, por ejemplo, para la presión, los beta bloqueantes, bueno, hay grupos de fármacos efectivos que actúan más o menos parecido, ahora lo vamos a ver, y el médico debe seleccionar un grupo que le parezca efectivo
hacer un inventario de todos los grupos y después de elegir un grupo efectivo según criterios preestablecidos. Bueno, de acuerdo a estas condiciones que tiene el paciente, voy a elegir un medicamento de este grupo y después de eso elegir el medicamento concreto. El medicamento concreto incluye, acuérdense, el principio activo que quiero, en la dosis que quiero, en la posología, digamos, la forma de administración que quiero y la duración de tratamiento que quiero. Definir el diagnóstico entonces será el primer paso, fundamental. Para ser capaz de seleccionar el mejor fármaco para una determinada situación, debe estudiar la fisiopatología de la enfermedad, es decir, qué es lo que está originando. La fisiopatología es qué es lo que origina esa enfermedad. Cuanto más sepa, más fácil será elegir el medicamento. A veces se desconoce la fisiopatología de la enfermedad, aunque el tratamiento es posible y necesario. Se dice que se hace un tratamiento sintomático cuando se trata de los síntomas sin aliviar realmente la enfermedad que los origina. El tratamiento sintomático, después lo vamos a ver también más adelante, es atacar el síntoma. Básicamente, si vamos a consultar al médico porque tiene fiebre, el síntoma es bajar la fiebre. Ahora, ¿qué es lo que está originando la fiebre? Puede ser una infección bacteriana, puede ser un virus, puede ser un montón de cosas que están originando ese síntoma. Bueno, la terapia, lo que se llama terapia sintomática, ataca los síntomas sin aliviar la enfermedad que lo está originando. Frente a un paciente determinado debe comenzar por definir el problema del paciente. Perdón, en el caso ese de que estamos bajando solamente un paciente que tiene una infección, no sé, una infección por estreptococo, una angina común, una angina estacional, estreptococo en la garganta, bueno, levanta fiebre. Bueno, perfecto, vamos al consultorio médico, el médico evalúa solamente la posibilidad de bajar la fiebre, le va a dar ibuprofeno, pero no está eliminando, por ejemplo, la bacteria, sino que lo combina con un antibiótico, no está eliminando el agente causal de ese síntoma, digamos, está solamente atacando el síntoma. Bien, frente a un paciente determinado, debe comenzar por definir el problema del paciente, definir el diagnóstico. En el caso de nuestro paciente, que teníamos el caso de ese paciente que tenía dolor de pecho, es un síntoma más que un diagnóstico. La angina de pecho, ese dolor de pecho, dolor precordial, la auscultación revelaba que tenía una alteración. Podría especificarse el diagnóstico de nuestro paciente como una angina estable causada por una oclusión parcial de una arteria coronaria. Esto es lo que tenía. Tenía una de las arterias del corazón bloqueada, lo que generaba ese dolor de pecho. Pero la angina de pecho o dolor de pecho es un síntoma. Digamos, no hay que tratar solamente esto, sino tratar de ver cómo. Por ahí el ejemplo que tiene la guía es un poco más elevado, pero por eso yo se los bajo al paciente con fiebre o paciente con fiebre por una angina. Digamos, si solamente vamos a atacar la fiebre, la idea sería definir el diagnóstico como una fiebre, pero ¿qué es lo que está causando esa fiebre? Bueno, es la infección por estreptococo, entonces tendríamos que recetarle un antibiótico. Dentro de los antibióticos deberíamos seleccionar un grupo que ataque al tipo de bacteria que lo está originando. No toda la gama de antibióticos va a ser efectivo, sino elegir el grupo farmacológico y dentro de ese grupo elegir el que nosotros querramos. Es muy útil definir exactamente lo que quiero conseguir con un fármaco. Así, por ejemplo, puedo tener que bajar la presión diastólica hasta cierto nivel, curar una enfermedad infecciosa o suprimir sensación de ansiedad. Bien, esto es decir, especificar el objetivo terapéutico. El paso 2, ¿qué es lo que quiero? Definir exactamente lo que quiero conseguir con el fármaco. Entonces, si el paciente tiene hipertensión, bueno, mi tratamiento, el diagnóstico es hipertensión. Mi objetivo terapéutico va a ser bajar la presión, o hasta cierto nivel, o curar una enfermedad infecciosa, es decir, eliminar un microorganismo que está causando una infección, o suprimir sensaciones de ansiedad a un paciente que no puede dormir, lo que sea, digamos, el diagnóstico sufre de ansiedad. Bueno, necesitamos recetar un ansiolítico, por ejemplo, porque lo que queremos es reducir o suprimir esas sensaciones de ansiedad. Recuerden siempre que la fisiopatología determina el posible lugar de acción de su droga y el efecto terapéutico máximo que puede conseguir. Cuanto mejor defina su objetivo terapéutico, más fácil como se selecciona su medicamento P. Recuerden que estamos hablando siempre de lo que hacen los médicos, pero ¿por qué lo damos esta parte? Es importante porque nosotros somos los que interpretamos después esto, lo que el médico quiere prescribir y para qué. Que no siempre tenemos que intervenir muchas veces, y es bastante común intervenir en esto, en que la duración del tratamiento no es la que correspondería, entonces nosotros no se lo cambiamos, por supuesto, nosotros le recomendamos que lo vuelva a consultar con su médico. En nuestro caso, el objetivo terapéutico entonces consiste en detener un ataque tan pronto como sea posible desde que se ha iniciado este dolor de pecho, esta oclusión de la arteria, dado que la angina de pecho es causada por un desequilibrio entre las necesidades y el aporte de oxígeno en el miocardio. O bien se debe incrementar el aporte de oxígeno o bien se debe reducir su demanda. Bueno, siempre para que lo lean, pero acuérdense que estamos viendo el ejemplo de la fiebre y la infección por estreptococo. Bien, el tercer paso es entonces hacer el inventario de los grupos de fármacos efectivos. En este paso se asocia el objetivo terapéutico que nosotros queríamos cumplir
con el grupo de fármacos que vamos a elegir, digamos, con los demás fármacos disponibles. No vale la pena entretenerse en examinar los fármacos que no sean eficaces, es decir, si quiero bajar la presión, no me voy a poner a analizar la posibilidad de darle ibuprofeno, de darle un ansiolítico. Nosotros queremos bajar la presión, entonces no vamos a desviarnos en el objetivo terapéutico, en el que no sean eficaces, porque la eficacia es el criterio central aplicado a la selección. Acuérdense esto, lo más importante para la selección de un fármaco cuando el médico prescribe es la eficacia. Hay tres conceptos básicos, que es la eficacia, seguridad y costo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero recuerden siempre que lo más importante es la eficacia, porque el medicamento sea seguro, bien tolerado, caiga bien al estómago, tenga su dosis tóxica elevada, dosis tóxica muy alta, y demás, pero no hace nada, no tiene sentido, y lo mismo que sea barato, que el costo sea bajo, pero no sea efectivo. Entonces, el concepto principal es la eficacia. Debe comenzar a examinar los grupos de fármacos más que cada fármaco en particular. Existen decenas de miles de fármacos, pero solo unos 70 grupos farmacológicos. 70 grupos farmacológicos son antihipertensivos, antipiréticos, antidiabéticos. Lo que estamos viendo un poquito en medicamentos 2, esos serían los grupos farmacológicos, que con 70 más o menos abarcamos todas las patologías. Todos los fármacos con el mismo mecanismo de acción, todos los fármacos con el mismo mecanismo de acción, la dinamia, lo que nosotros conocemos como farmacodinamia, que la hemos visto muchas veces en medicamentos. Y estructura molecular parecida, pertenecen al mismo grupo, es decir, agonistas beta-adrenérgicos. Bueno, son todos los fármacos que se van a unir a un receptor beta-adrenérgico en algún lugar del cuerpo. Ese es un grupo, los agonistas beta-adrenérgicos. ¿Agonistas por qué? Porque se unen al receptor y funcionan como agonistas, aceleran esa unión al fármaco-receptor, todo lo que ya vimos de medicamentos, que no me voy a extender con eso. Dado que los fármacos pertenecientes al mismo grupo tienen el mismo mecanismo de acción, sus efectos indeseados, contraindicaciones e interacciones son también parecidas. Tienen el mismo mecanismo de acción, entonces todo lo demás que acompaña ese mecanismo de acción es parecido. Por ejemplo, las benzodiazepinas, los bloqueantes beta-adrenérgicos y las penicilinas son ejemplos de grupos farmacológicos. Es decir, dentro de los benzodiazepinas, nosotros vimos que hay un montón, el clonazepam, lorazepam, bromazepam, bueno, todos los que terminan en cepam, bueno, es el grupo de las benzodiazepinas. Indistintamente actúan más o menos por el mismo mecanismo de acción, tienen más o menos los mismos, pero se diferencian, más o menos los mismos efectos secundarios, pero se diferencian lo que unos y otros en determinadas cuestiones que el médico va a evaluar para la patología del paciente. Lo mismo que las penicilinas. Hay penicilinas que vienen únicamente inyectables, penicilinas por vía oral, y un montón de análogos a la penicilina, medicamentos que funcionan como la penicilina y son mejor tolerados, tienen mayor espectro de acción, bueno, un montón de variedades dentro del mismo grupo farmacológico, porque actúan como si fueran penicilinas. Farmacológico. Bien, la mayoría de los fármacos de un grupo comparten una raíz común en su nombre, lo que decíamos antes, como el diazepam. Si todos los que terminan en cepam, diazepam, clonazepam, alprazolam, bueno, todos los que terminan así son el grupo de las benzodiazepinas. Lorazepam, bromazepam, bien, para las benzodiazepinas. O los que terminan en propanolol, atenolol, son los bloqueantes beta-adrenérgicos. Nosotros no tenemos por qué saberlos, pero cuando usted trabaja en la práctica, esto hay muchos que venden atenolol, propanolol, son del mismo grupo farmacológico, es decir, no, hacen su efecto bastante parecido, no es lo mismo uno que otro, o sea, no podemos sustituir un grupo farmacológico, un medicamento por otro del mismo grupo farmacológico, pero sí que actúan por el mismo mecanismo. Ese es el concepto del grupo farmacológico. Bueno, dentro de los grupos, ya vimos todos los grupos farmacológicos que teníamos disponibles, vamos a elegir un grupo efectivo según los criterios preestablecidos. Para comparar grupos de fármacos eficientes necesitará información sobre el perfil farmacológico, la eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Esas son las 4 cosas, 1, 2, 3, 4, 5 cosas que tenemos que tener en cuenta. Perfil farmacológico, eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Después lo vamos a resumir en eficacia, seguridad y costo. Así, por ejemplo, los bloqueadores beta-adrenérgicos o bloqueantes adrenérgicos, se llaman beta-bloqueantes, también lo podemos escuchar, se emplean en el tratamiento de la hipertensión, la angina de pecho, la migraña, el glaucoma y arritmias. Las benzodiazepinas se utilizan como hipnóticos, ansiolíticos, antiepilépticos. Estas variaciones van dependiendo la dosis, dependiendo la droga, dependiendo la dosis, dependiendo la duración del tratamiento y demás. Aunque la selección de medicamentos se puede realizar en contextos muy diferentes, los criterios de selección son más o menos universales. Bien, espero que me sigan hasta ahí. Eficacia, seguridad y costo. Las 3 cosas que eran muy importantes, que ustedes, si yo les pregunto cuál es el más importante, por eso lo puse primero, la eficacia. La mayoría de los prescriptores eligen sus fármacos según la eficacia, mientras que los efectos indeseados solo se tienen en cuenta cuando han sido observados en la práctica. Es decir,
el medicamento el más eficaz de todos. Ahora, si vemos que el paciente no lo puede tomar por una enfermedad preexistente, porque toma otro medicamento, bueno, busquemos otro que quizás la eficacia sea un poco más chica, pero sea más seguro de tomar. La eficacia sea un poco menor, pero sea más seguro de tomar, que no le provoque los efectos secundarios. Pero esto va a depender de la diferencia, la distinta variabilidad biológica que hay en un individuo y otro que toma un medicamento. Entonces no es lo mismo, siempre el médico hace estas evaluaciones. Si no, prescribíamos siempre el mismo medicamento para todos los que tienen esa patología y listo. Pero bueno, en algunos efectos indeseados que el fármaco tiene, si el fármaco es eficaz, pero tiene algunos efectos indeseados, pero esos son bien tolerados o no son graves ni molestan la vida cotidiana del paciente, lo puede prescribir. Si no, si esos efectos se elegiría otro, siempre teniendo en cuenta como primer criterio la eficacia, segundo la seguridad. Eso significa que demasiados pacientes son tratados con un fármaco que es más potente o más sofisticado de lo necesario. Hay muchos pacientes, esto es bastante real, en la práctica lo van a notar ustedes, que digamos como que están sobremedicados, pero no en cuanto a la cantidad de medicamentos que toman, sino que se da, por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro, un antibiótico de una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, un tipo de antibiótico, primero que es carísimo. ¿Por qué? Porque estamos viendo eficacia, seguridad y costo. Es súper eficaz, súper seguro y carísimo. Pero, digamos, es muy probable que el médico pueda haber elegido otro en una infección simple, un antibiótico mucho más barato, igualmente seguro y igualmente eficaz, porque el medicamento, la infección simple es un microorganismo sensible al antibiótico, un medicamento sensible a muchos antibióticos, entonces podemos haber elegido una variedad grande de fármacos. Y a veces el médico elige el más caro de todos o el más nuevo, y no siempre, si bien va a ser efectivo, va a ser seguro, pero por ejemplo el criterio del costo no está teniendo en cuenta. Otro problema es que su medicamento P puede tener una calificación favorable en un aspecto que tiene poca relevancia clínica. A veces se insiste demasiado en características farmacocinéticas de poca relevancia clínica con el fin de promover el uso de un fármaco caro cuando existen muchas alternativas más baratas. Esto es un poco más grande, más amplio de decir, pero se está buscando, por ejemplo, la rapidez de acción. La cápsula blanda de rápida acción es un concepto como en los laboratorios, en la industria, muy desarrollado, y hay determinadas patologías que está bueno tener la rapidez de acción, es un calmante. Hay diferencia entre una rápida acción de un calmante, un ibuprofeno. Cuando uno necesita calmar un dolor, necesita que tenga velocidad de acción. Ahora hay presentaciones de fármacos en cápsulas blandas que no tienen ningún objetivo más que promover algo, digamos, en forma comercial, porque en la clínica no tiene ningún objetivo que el efecto sea más rápido, que tarde menos en absorberse, porque el efecto va a ser el mismo si se toma un comprimido que una cápsula blanda. Por poner un ejemplo de cuando se insiste en algo, en una característica farmacocinética, es decir, que sea de rápida absorción. No siempre es importante o es necesario que sea de rápida absorción. A ver, hay vitamina D de rápida acción. Vitamina D que para los huesos, para la piel, para los pacientes mayores, adultos mayores con osteoporosis y demás, se toma bastante vitamina D en cápsula blanda. No lo entendemos mucho, pero bueno, es parte del marketing de la industria. Bien, creo que me pasé una, a ver, aguárdenme. Ponemos una para atrás, que era la seguridad. En la eficacia primero y después la seguridad. Los fármacos, incluidos los medicamentos P, todos los fármacos, por más que sea el de elección nuestra, el que consideremos mejor, tienen efectos indeseados. Los efectos indeseados son causas de una importante sobrecarga asistencial en los países industrializados, en los que se calcula que alrededor de un 10% de los ingresos hospitalarios se deben a reacciones adversas por medicamentos. No se puede prevenir toda la patología iatrogénica, es decir, que depende, es propia y exclusiva de ese individuo, o sea, porque si no, para cada individuo tendríamos una patología nueva, pero una parte importante de la actual es debida a la selección inadecuada de un fármaco o su dosis, y esto puede prevenirse. Bien. Para muchos efectos indeseados se pueden identificar pacientes con riesgo elevado de padecerlos. A menudo estos son los pacientes con los que se deben tener siempre más prudentes: los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas y los pacientes con nefropatía o hepatopatía. Es decir, siempre los grupos que hay que tener especial cuidado para administrar medicamentos o para prescribir medicamentos son ancianos por su condición, los niños, las mujeres embarazadas y los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, porque pueden eliminar mal un medicamento. Ya lo hemos visto, ya
Esto por eso lo digo así por arriba, porque ustedes ya están cancheros en estos temas. Pero bueno, que sea seguro es también lo siguiente que necesitamos. Es un paciente que manifiesta para tomar un calmante para el dolor de espalda, por decir un ejemplo típico que van a atender en la farmacia. El paciente que viene con dolor de espalda porque albanil y levantó peso y está con mucho dolor del nervio ciático. Bueno, el médico le ha prescrito un diclofenac de 75 miligramos y no le aclara en qué forma farmacéutica. En este caso, si y el paciente sufre de gastritis crónica además, porque toma omeprazol, porque nos cuenta todo. Bueno, en este caso nosotros le recomendaríamos una cápsula blanda, esa forma farmacéutica, porque es más segura que el comprimido. El comprimido tiene más chances de, al disgregarse en el estómago, que le agrave o le complique o le dificulte un poco su gastritis. Entonces, que sienta que le cae pesado, que no puede digerir y demás. La cápsula blanda, que ya entra disuelta, sería mucho más rápido. Eso sería uno más seguro que otro con respecto a una patología previa del paciente. Y el costo, que sería el último criterio, pero no, digamos, es el menos importante en la clínica, pero no es el menos importante para el paciente. Es el ejemplo que yo le ponía del antibiótico de tercera generación y carísimo. Muchas veces hasta nos dicen, no lo llevan directamente el antibiótico. Un antibiótico de 2.000 pesos no lo llevan para tratar un paciente con angina. Vuelven al médico y que les recete uno más barato directamente. A veces no queda otra, es decir, el medicamento de tercera generación por algo existe, porque es una infección grave, una infección difícil, una infección recurrente. Bueno, se recurre por ejemplo, al antibiótico de tercera generación, pero no es de primera elección, digamos. Cuando no hay mecanismo de distribución y de financiación, el paciente tendrá que comprar un fármaco y abonarlo. Cuando se prescriben demasiados medicamentos, el paciente quizás solo podrá pagar. Esto también pasa con los polimedicados. Los pacientes de PAMI ahora tienen bastante cobertura en los medicamentos, pero cuando tienen que llevar una batería de medicamentos terrible, a veces el paciente termina eligiendo los más importantes, los que le parecen a él más importantes. No estoy hablando de lo que está haciendo el paciente. Digo que el costo, el paciente lo tiene en cuenta, más en un contexto de crisis y lo que sea. Nosotros, el paciente quizás pueda pagar algunos o cantidades insuficientes, no se lleva para completar el tratamiento, el médico le receta por 60 días y no, dame por 30 porque no me alcanza la plata. Bueno, todo esto, el costo, si bien en la clínica pareciera lo menos importante, para en la práctica es muy importante. En esta circunstancia debe asegurarse de que solo prescribe fármacos que sean realmente necesarios, el médico prescriptor y nosotros en la entrega, digamos, disponibles y accesibles. Es usted como prescriptor quien debe decirle qué medicamentos son los más importantes y no el paciente ni el farmacéutico. Acá nos tiran un palito a nosotros, pero nosotros no decidimos por ellos ni contradecimos al médico. Cuando no alcanza, no quiere, no le alcanza otra plata, le parece caro, lo que sea, nosotros referimos que vuelva a consultar al médico a ver si tiene otra alternativa más barata o si no queda otra, bueno, que vaya comprando el tratamiento este mes una parte, el mes siguiente otra. O sea, buscarle la vuelta para que no abandone el tratamiento y si no queda otra, que tome el medicamento que el médico le prescribió. Bien, ese es otro problema en la práctica con la selección de medicamentos, con la prescripción de medicamentos y con el abuso o el uso racional, enganchado con la clase pasada. Las demandas del paciente. Algunos pacientes son difíciles de convencer de que una enfermedad es autolimitada. Una enfermedad es autolimitada, es decir, salvo una enfermedad crónica que no tiene cura, digamos, la mayoría de las enfermedades tienen cura, tienen un tratamiento con un antibiótico, salvo, insisto, lo crónico, un paciente diabético va a tener que tomar siempre, un paciente hipotiroideo, un paciente hipertenso, bueno, va a tener que tomar de por vida, pero un dolor de espalda, una fiebre, digamos, es autolimitada, en algún momento se termina. Pueden no estar dispuestos a soportar un malestar, aunque sea ligero, necesitan que le calme ya el dolor, que le baje ya la fiebre. Puede haber un problema psicosocial oculto, como por ejemplo uso prolongado y dependencia de benzodiazepinas. En algunos casos puede ser difícil detener el tratamiento y a la dependencia psíquica o física inducida por los fármacos. Bien, los grupos de medicamentos que son objeto de demanda de los pacientes, es decir, cuando el paciente va y le pide al médico que le haga receta. Y pasa mucho y es un problema con el sistema de PAMI, de médico de cabecera. Digo PAMI siempre porque es lo que vamos a trabajar y siempre me gusta poner esos ejemplos. La pesadísima carga de paciente que tiene, la cantidad de pacientes que tienen los médicos, que el paciente con suerte va una vez al año a verlo al médico. Y el médico todos los meses va, el paciente le lleva lo que quiere y el médico le prescribe y se lo lleva a la casa. Hagan la prueba con si tienen un pariente, un abuelo, una persona mayor que tenga PAMI, pidan al médico que les haga cualquier cosa y se los va a hacer. Esas son las demandas del paciente, ese es el sistema nuestro que funciona de esta forma, que apelamos como a la cuarentena, apelamos a la responsabilidad individual. En algunas cosas es más fácil la responsabilidad individual, en otras, como en esta, tenemos que estar
muchas veces nosotros, y van a estar ustedes, atentos a esto, a que el paciente no... el paciente que no puede dormir y le demanda al médico una benzodiazepina, está bien, el médico se da receta, un clonazepam de 0,5, bueno, pero que al mes siguiente le va a pedir de 2 y al mes siguiente le va a pedir a ese médico y a otro, entonces estar atentos siempre en eso. En el caso de las benzodiazepinas, porque es esto que quizás tenga cierta dependencia y si no consulta al médico, el médico no lo sabe y el paciente lo va a tomar crónicamente porque le hace bárbaro, porque duerme perfecto, bueno, sin saber todos los problemas que asociados al uso de ese fármaco. Bueno, los grupos de medicamentos que son objeto de demanda siempre en los pacientes son sobre todo analgésicos, hipnóticos y otros psicofármacos, que por supuesto, como nosotros lo vendemos sí o sí con receta, no hay problema, pero no quiere decir que el paciente no vaya y se lo pida al médico. Descongestionantes nasales, antibióticos preparados para la tos, antibióticos para la tos y el resfrío, medicamentos de aplicación ocular o en oídos. Bueno, esto demanda el paciente o demanda el paciente al médico o demanda el paciente en la farmacia. Esto que nombré recién, descongestivo nasal, medicamentos de aplicación ocular. Una cosa es el paciente que le va a ir a la farmacia y le va a decir estuve soldando y la máscara y no sé qué, o estuve mucho tiempo frente a la compu y tengo los ojos colorados, le damos un colirio de venta libre. Pero otra cosa es cuando viene, que les va a pasar porque no van al médico, no van al oculista, no, me clavé una rama y tengo un derrame, no. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos solucionar, entre comillas, o que vamos a estar entrenados en la práctica para resolver. Pero hay muchas otras cosas que no puede el paciente, eso hay que educar al paciente en consultar con el médico, con los especialistas. No existen reglas absolutas sobre la manera de tratar la demanda del paciente, con la excepción de la siguiente, que exista un diálogo real con el paciente y que sea una explicación cuidadosa, fundamental para nosotros en la práctica. No me quiero tener mucho para no hacerlo tan larga. Renovación de la prescripción en la práctica, en los tratamientos prolongados, la adhesión del paciente al plan terapéutico puede constituir un problema, así que el tratamiento prolongado, que algo que tenga que tomar de por vida, que el paciente adhiera a este tipo de tratamiento, a tomar siempre de por vida. A menudo el paciente deja de tomar el fármaco cuando los síntomas han mejorado, si aparecen efectos indeseados. Para los pacientes con enfermedades crónicas, las renovaciones de prescripciones son a menudo preparadas por el recepcionista, la enfermera o un ayudante, bien, y el médico se limita a firmarlas. Esto puede ser cómodo para el médico y para el paciente, un poco lo que venía hablando antes, ¿no? Pero en ciertos riesgos porque el proceso de renovación se convierte en una rutina en lugar del acto consciente que debe ser. El paciente va una vez al año con suerte a ver al médico y esto se lo hace la secretaria directamente la receta. Es un problema del cual hablábamos recién. Las renovaciones automáticas constituyen una de las principales razones de la prescripción excesiva en los países industrializados, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas. Cuando el paciente vive lejos, los criterios de comodidad también pueden hacer que se prescriba para periodos más largos de los habituales. Eso también puede originar prescripción excesiva. Deben visitar a sus pacientes en tratamiento crónico por lo menos 4 veces al año. Esto está hablando la Organización Mundial de la Salud, te está recomendando, lo ideal sería 4 veces al año. Si ustedes tienen abuelos o gente mayor que tiene su médico de cabecera y prescribe, díganle que por lo menos vaya una vez al año, 2 veces al año. Lo ideal sería como el dentista, cada 3 meses. Bien. Como vamos de tiempo, no me quiero extender mucho. Bien. Comprobar si el medicamento P es el adecuado, el medicamento P que yo estoy prescribiendo al paciente como médico y nosotros como este cuestionario es tanto para el médico como lo que nosotros cuando atendamos al paciente no le vamos a hacer este cuestionario antes de vender el medicamento, pero sí lo vamos a tener en la cabeza. ¿El fármaco y las formas farmacéuticas son adecuadas? Es decir, si es efectivo y seguro, acuérdense, efectividad y seguridad. ¿Es efectivo? La indicación, ¿el fármaco es realmente necesario? ¿Conviene? O sea, ¿es fácil de manejar? ¿Es barato? ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Cuáles son los grupos de riesgo elevado? Presencia de otras enfermedades. ¿Qué interacciones tiene con otros fármacos, comida o alcohol? Eso en cuanto a si el fármaco o la forma farmacéutica. La pauta de dosificación es adecuada, es decir, la forma de tomarlo. Los niveles se encuentran en el margen terapéutico o el médico se excedió y le dio un medicamento que se toma una vez por semana, se le dio cada 8 horas. Es cómodo, fácil de acordarse, fácil de aplicar, si fuera una crema, un parche, lo que sea. ¿Qué contraindicaciones tiene? La pauta de administración, es decir, que el grupo de riesgo es elevado, presencia de otras enfermedades. La duración del tratamiento, es decir, además del fármaco y la forma farmacéutica. Y la pauta de la dosificación, ¿durante cuánto tiempo tiene que tomar? En cuanto a la efectividad, la duración adecuada, perdón. En cuanto a si es efectiva esa duración suficiente en infecciones, profilaxis y periodo de latencia, infecciones, ¿durante cuántos días? ¿Me lo dio para 2 días? ¿Me lo dio para una semana? ¿Me lo dio para 15 días? ¿Está bien? ¿Es mucho? ¿Es poco? Saberlo, ver si estamos de acuerdo con eso. ¿Es fácil de almacenar? ¿Cuál es el costo que tiene?
¿Qué contraindicaciones tiene? Efectos indeseados, dependencia, sí, bla, 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 cantidad excesiva, pérdida de calidad, uso de desodorantes. Si es necesario, debe modificarse la forma farmacéutica, la pauta de dosificación o la duración del tratamiento. En algunos casos es preferible recurrir a otro medicamento P, o en este caso para el médico. Nosotros recomendarle que vuelva a consultar con su médico. Bien, y otra cosa que les recomiendan a los médicos, esto es lo último que les pongo, es la obligación legal de prescribir claramente. Es obligación del médico prescribir claramente. Escribir de manera legible. El caso que les pongo acá de ejemplo, bueno, pasó en el Reino Unido, pero lo pone de manifiesto. Un médico escribió una prescripción de comprimidos de amoxil, que es una amoxicilina. El farmacéutico entendió mal lo que estaba escrito y dispensó Daonil, que leyó a Daonil, que suena bastante parecido, que es una glibenclamida. Este acá existe, es del Reino Unido, pero bueno, amoxicilina por supuesto, amoxidal, no amoxil, pero Daonil existe acá, pues laboratorio Sanofi Aventis. En lugar de la amoxicilina. El paciente no era diabético, o sea, no necesitaba tomar Daonil, que es lo que el farmacéutico le dispensó, y sufrió un daño cerebral permanente consecuente a la toma del fármaco. El tribunal indicó que entre las obligaciones que un médico tiene es de cuidar a un paciente está la de escribir las prescripciones de manera clara y suficientemente legible para evitar posibles errores de un farmacéutico atareado. El tribunal concluyó que la palabra amoxil en la prescripción pudo haber sido leída como Daonil. Consideró que el médico había incumplido su obligación de escribir con claridad y había obrado con negligencia. Concluyó que la negligencia del médico había contribuido a la negligencia del farmacéutico. No excluye al farmacéutico su responsabilidad. O sea, actuó con negligencia, pero inducido por la negligencia del médico de haber prescrito en forma ilegible. Aunque la mayor parte de la responsabilidad recaía en el farmacéutico, por haber leído mal. Entonces, ¿qué quiere decir nosotros? Cuando operó el médico argumentó que la palabra tal como estaba escrita en la prescripción podía haber sido... El médico dice, sí, lo escribí horrible, ahora. Lo escribí mal, y lo leyó mal, y leyó otra cosa, ahora. Y acá donde nosotros tenemos que estar atentos. Las demás informaciones de receta debían haber alertado al farmacéutico. ¿Ven lo que yo les digo? El médico prescribe un principio activo, que en este caso lo prescribe por marca comercial. Nosotros vamos a ver las prescripciones por marca comercial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La potencia prescrita era la apropiada para amoxil. Si nos pone amoxil 500, no existe Daonil 500. O sea, ya tenemos que haber dicho, no puede ser Daonil porque no existe 500, es de 5, digamos. Si es 500 debe ser otra cosa. No para Daonil. La prescripción era para tomar amoxil 3 veces al día, o sea, le da cada 8 horas. Un antidiabético no se toma cada 8 horas, se toma una vez por día. Daonil se toma generalmente una sola toma al día. La prescripción era solo para tratamiento durante 7 días, lo que era improbable para Daonil, que Daonil es de por vida. Todas las prescripciones de medicamentos para diabetes eran gratuitas en el National Health, porque eso es de ellos del Reino Unido, que en realidad no tenía que haber ido a comprarlo porque se lo prescriben en forma gratuita, digamos. Pero bueno, todo lo anterior sí nos va a pasar nosotros en la práctica. Todos estos factores deben haber provocado dudas en la mente del farmacéutico, por lo siguiente debe haber contactado con el médico. Por lo tanto, se rompió la cadena de causalidades desde la mala letra del médico hasta el daño producido. Esta argumentación fue rechazada por el tribunal, las implicaciones son las que, bla, bla, no importa, el ejemplo, caso, cómo se resolvió, no nos interesa. Lo que nos interesa es esto que yo decía, que podemos leer, interpretar mal una receta o no entender la letra, pero con todos los otros factores que el médico prescribe, nosotros saber bien lo que está prescribiendo. Bien, y cositas para mejorar la adhesión al tratamiento, cuando el paciente no cumple, no puede, lo que sea, bueno, hojita de información, esto que le da el médico o nosotros a veces tenemos también, refuerzan la información dada por el prescriptor, debe estar redactado en un lenguaje claro, o sea, información sobre el medicamento, esquemas, dibujos y descripciones breves. Si el paciente no sabe leer, se puede probar los dibujos, si no, preparar dibujos y descripciones cortas de su medicamento, si tiene que cortarlo, bueno, tratar de explicarle lo mejor posible. Un plan diario, hay que tomar a cada hora del día, incluso se dan ordenadores semanales, pasaporte de medicamentos, cajita de dosificación también, ayuda mucho a los pacientes que toman muchos medicamentos, tener el pastillero, el famoso pastillero ordenado por día, bueno, cosas que se pueden hacer para que el médico sugiere al paciente, que nosotros también podemos sugerirle, para no olvidarse de una toma y demás, para mejorar la adhesión al tratamiento. Bien. Tal vez lo que sea administrar un medicamento, toda vez que sea administrar un medicamento, cuando usted apele a una automedicación responsable, eventualmente asegúrese que pueda al menos responder a las siguientes preguntas. Cuando el paciente viene a comprarle, vamos a hacer todo este cuestionario. No, vamos a intentar que el paciente entienda estas cosas. ¿Cuál es el nombre del medicamento que va a tomar? ¿Por qué va a tomar el medicamento? ¿Qué dosis debe tomar y con qué frecuencia? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué efectos secundarios le podría producir? ¿Qué debe hacer si ocurren esos efectos secundarios? ¿Qué debe hacer si se olvida de tomarla? Si este medicamento puede interactuar con otro medicamento que esté tomando, con algún alimento, o si toma alcohol, cuál es la forma correcta de administrarlo y dónde y cómo debe conservar el envase. Le vamos a hacer esto en nuestra cabeza, vamos a ver si este paciente que estamos atendiendo cumpliría con todo esto, y si tenemos dudas le vamos a preguntar, ¿cada cuánto te pones la gotita? ¿Cada cuánto vas a tomar el calmante?
porque la automedicación, nosotros tenemos que ser responsables también en orientar al paciente que se va a automedicar en hacerlo responsablemente. Creo que hasta acá llegué, se me hizo larga. No. Bueno, cualquier duda, como siempre, los canales de comunicación abiertos. Estudien para los finales y vean este video y espero que les haya gustado la clase. Nos vemos, chicos.